Había pasado las horas preocupándose por un acto que terminó demasiado pronto. Al menos, creía que fue pronto. Para ella había durado lo bastante para eliminarle el dolor de la desfloración, y después se quedó dormida con una mano apoyada sobre el corazón de él y la cabeza en su hombro. Había dedicado un rato a friccionarle la espalda, deseando que hubiera sido cierto que tenía toda la experiencia de que se hablaba entre los miembros de la alta sociedad, porque una sola vez no era suficiente, y tal vez nunca lo sería con Sylvain. Así pues, en lugar de hacerle el amor otra vez, se puso sus arrugadas ropas y esperó a que despertara para que pudieran hablar acerca de hacer el amor. Le diría lo bien que lo había hecho para ser una total principiante. En todas sus fantasías, y estas habían sido unas cuantas, nunca se había atrevido a esperar que ella respondiera con tanto entusiasmo. Después que él la elogiara, ella le diría que había estado magnífico, era de esperar. Pues claro que había estado magnífico. ¿Acaso ella no tuvo esas deliciosas contracciones? Emitió gemidos intentó mirarse los hombros, ¿lo arañó? Miró hacia la cama donde ella dormía profundamente y sonrió de oreja a oreja. Sí que era agradable la vida de matrimonio. Un tímido golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos y oyó voces en el corredor. Fue a abrirla. Jasper estaba apoyado en la pared mirando fijamente a Betty, que tenía cogida del brazo a la doncella de Sylvain. CHSS. Está durmiendo, les dijo. Entonces, al captar una expresión rebelde en la cara de Bernadette, le dijo, gracias, pero no creo que su excelencia necesite los servicios de su doncella en estos momentos. No es por eso que hemos venido, dijo Betty. Hemos venido a decirle algo que debería habérsele dicho la noche anterior a la boda. Le dio una sacudida a Bernadette. Díselo a su excelencia. Bernadette bajó la cabeza. La señorita Sylvain, o sea, su excelencia, me prometió que se lo diría a él esa noche antes de la boda. Incluso fue a su habitación. ¿Por qué crees que no se lo dijo? Porque vi a su excelencia después que ella se marchó de su habitación y no habían hablado. De nada espantoso. Todo lo contrario, si me lo preguntas. Al ver abrir la boca a Bernadette, añadió, además, si su excelencia lo hubiera sabido la habría tenido entre algodones y atada con una cinta estos 3 días. Rand ya estaba tenso. Sé lo del fantasma. Me dijo que estaba en el corredor fuera de su dormitorio. ¿Y? Preguntó Bernadette, como si esperara más. ¿Pero qué más? Cayó en la cuenta de que esa noche estaba distraído y no le hizo todas las preguntas que debía. Ahora sus criados actuaban como si a Sylvain le hubiera ocurrido algo terrible, y él no lo sabía. Se inclinó hacia ellas. Dímelo, Bernadette. Le prometí a su excelencia que no se lo diría ni a Lady Amy ni a Lady Edala. Se mordió el labio. Betty, siempre me has dicho que no debo traicionar la confianza de mi señora, por ningún motivo. Se lo diré yo, terció Jasper. Los 3 lo miraron sorprendidos. Jasper estaba malhumorado por el pesar. Seguía su excelencia, si no, no lo habría visto. Rand salió del todo al corredor y cerró la puerta. ¿Visto a quién? ¿Seguiste a su excelencia a dónde? Fue la noche anterior a su boda y yo estaba vigilando la puerta de la señorita Sylvain. Creí que estabas con, no. Interrumpió Jasper levantando una mano. No estaba. Estaba montando guardia ante la puerta de la señorita Sylvain. Rand observó que Bernadette tenía una curiosidad tremenda por saber con quién podría haber estado Jasper, pero este ni siquiera se fijó. ¿Por qué estabas vigilando la puerta de la señorita Sylvain? Preguntó. Temía por ella. Rand vio que Jasper ponía sumo cuidado en no mirarlo a los ojos, y recordó sus dudas respecto a él, dudas sin fundamento, se dijo, pero dudas de todos modos. Jasper continuó, pausadamente, después de esa noche de los ataques a Loretta y a la señorita Sylvain, simplemente me pareció que había motivo para alarmarse. A alguien no le cae bien su excelencia. Eso lo sé, dijo Rand. Y sí que lo sabía, pero las expresiones solemnes de esos criados le decían que saberlo no bastaba. Yo estaba vigilando fuera de la puerta de la señorita Sylvain, continuó Jasper, y, lo reconozco, me quedé dormido,
había descansado poco. Pero se lo juro, de repente la señorita Sylvan abrió la puerta y echó a andar por el corredor, llamándolo a usted, Excelencia, y hablándole como si usted estuviera delante de ella. Bueno, iba sonámbula, claro, pero la seguí de todos modos. Yo no la oí salir, se disculpó Bernadette, mirando a la señora Betty. Me hizo sudar siguiéndola, continuó Jasper. Viraba por uno y otro corredor, sin dejar de hablarle a usted, Lord Rand, es decir, Lord Claremont, es decir, Excelencia. Lord Rand va muy bien, dijo él, casi saltando de impaciencia. Sí, milord. Estaba absolutamente liado con las cortesías, pero le bastó una mirada al mal gesto de él para continuar. La señorita Sylvan intentaba convencerlo de que volviera a su habitación. ¿Por qué no la detuviste?, le preguntó Betty. Jasper desvió la cara, mirando hacia todos lados menos a Aran. He tenido experiencias con sonámbulos, y sé que no hay que despertarlos, mientras no estén en peligro. Ram asintió, pensando, o sea, que Jasper sabía lo de mis caminatas dormido. No había dicho nada, pero lo habría seguido igual como siguió a Sylvan. ¿Habría buscado la muerte de Garth por un retorcido deseo de elevarlo a él? ¿Ocultaba una vena cruel ese hombre que había sido su fiel criado? En todo caso, la señorita Sylvan me llevó de vuelta al corredor de su dormitorio y de repente se oyó un grito y un hombre de pelo negro envuelto en una sábana salió corriendo del dormitorio. Lo seguí, lo más rápido que pude, lo seguí hasta la parte antigua del castillo y ahí lo perdí de vista. ¿Cómo?, preguntó Rand, seguro por un instante de que la historia de Jasper era una falsedad para encubrir su implicación. Hay muchas habitaciones ahí, como sabe, y el fantasma fue mejor para esconderse que yo para encontrarlo. Extendió las manos, pesaroso. Lo siento, Excelencia. Yo también. Lamentaba oír esa historia porque temía que Jasper estuviera implicado. Desviando la mirada, preguntó, ¿pero qué daño hizo? Llevaba un palo y golpeó la cama de ella, contestó Bernadette. ¿La buscaba a ella, entonces? Se lo dije a la señorita. Ella dijo que se lo diría a usted. Era evidente que Bernadette no quería echarse ninguna culpa sobre los hombros, y él no se sentía inclinado a culparla. Era Sylvan la que debería haberle dicho que estaba en peligro. Excelencia, dijo Betty en voz baja. El fantasma no era un fantasma, bufó Bernadette. Era un hombre, dijo la señorita Sylvan, y tenía razón. Claro que era un hombre, admitió Betty, tal como fue un hombre el que hizo explotar la máquina de vapor y mató a Garth. Le brillaban los ojos por las lágrimas, pero eso no influyó en su resolución. Pero no es un verdadero hombre, es un cobarde que hace sus maldades en la oscuridad, que ataca a personas indefensas, y lo vamos a coger. Rand la rodeó con un brazo y la abrazó. Betty, eres un estímulo. Pero no quiero que la señorita Sylvan se vea atrapada en medio. Parece que, por lo que sea, este cobarde la odia tanto como odiaba a mí, tanto como odiaba al difunto duque. Ella tiene que vivir, Excelencia, este hombre, vestido de fantasma, venía dispuesto a hacer daño, porque golpeó a Bernadette. ¿La golpeó? Enséñale el brazo, Bernie. Bernadette se subió la manga y ahí estaban los moretones. Franjas ya de colores amarillento y verdoso, mudos testimonios de una violencia inexplicable. Creo que la señorita Sylvan está en peligro, dijo Betty. Rand deseó gritar de frustración, arrojarse sobre esas tres personas y ordenarles que retrocedieran en el tiempo e hicieran lo que se debería haber hecho. ¿Pero por qué?, preguntó. ¿Por qué ese lunático anda a la casa de Sylvan? No le fue detrás hasta después que usted decidió que se casarían, dijo Betty. Creo que todo está relacionado con la muerte de Garth. Tuvo que guardar silencio para serenarse y los demás esperaron respetuosamente. Creo que este asesino desea destruir a toda la familia Malkin. Bueno, no tendrá a Sylvan. Debió notársele que estaba hirviendo de furia, porque Jasper dijo débilmente, yo he estado vigilando. Ah, vaya consuelo. Eso no basta. Sin poder estarse quieto, comenzó a pasearse por el corredor. Por primera vez desde hacía horas, sintió dolor en las piernas y en la espalda.
Los criados lo observaban, esperando, como soldados, sus órdenes. Betty tiene razón. Hay que proteger a Sylvain. Tiene que estar segura, y no sé cómo conseguir eso aquí. Si acaso, le aumentó la furia. Voy a tener que enviarla lejos. Se engaña si cree que ella se irá, Excelencia, dijo Betty, y sonrió despectiva por su imaginaria supremacía sobre su flamante esposa. La señorita Sylvain no es una persona que huya con el rabo entre las piernas. Si lo fuera, le habría explicado la historia del falso fantasma antes de la boda. Aun cuando me parece que eso habría retrasado esa boda, y ella no estaba nada deseosa de casarse con usted. ¿Betty tenía que refregarle eso en la cara? Intentó encontrar una manera de sacar de ahí a Sylvain sin pelearse con ella. Se lo explicaré. Es una mujer juiciosa. Entenderá mis motivos. Jasper emitió una áspera risita. Si es juiciosa, es la primera mujer que lo es. Bernadette le golpeó el brazo. Oye, no hay ninguna necesidad de ser grosero tratándose de su excelencia. Jasper sorbió por la nariz. O sea, ¿qué crees que su excelencia se marchará para obedecer a su marido? Rand vio la mirada que intercambiaron Betty y Bernadette, y se apoderó de él a desazón. No. Podía descartar la gravedad del peligro debido a la obstinación de Sylvain. Tenía que marcharse, si no, él tendría que ocupar su tiempo en protegerla en lugar de buscar al asesino de su hermano. Bernadette, dijo firmemente, prepara el equipaje de Lady Selden. Buena decisión, dijo Jasper, elogioso. A Rand se le curvaron los labios ante la ironía de que su criado personal aprobara su decisión. Además, ¿qué significaba el elogio de Jasper si lo contraponía a las sospechas que tenía de él? Pero se limitó a decir, va a ir a Londres a pasar un tiempo en la casa de su padre. ¿Cuánto tiempo, Excelencia? Preguntó Betty. Todo el que haga falta. Cuando hayamos atrapado a nuestro hombre, le permitiré volver. Excelencia, ya es hora de que se levante y se prepare para irse. Sylvain despertó poco a poco, abrió los ojos y se encontró mirando la cara de Betty. ¿Ir? ¿A dónde tenía que ir? Bruscamente se sentó, con la espalda recta. Las pacientes. Betty le puso una mano en el hombro. No, Excelencia, todas las pacientes están mejorando. Su doctor está aquí cuidando de ellas, y está haciendo un buen trabajo. Ah, ahora lo recuerdo. Se puso la mano en el corazón acelerado y volvió a apoyar la cabeza en la almohada. Sí, el doctor Morellan había venido a petición de Rand, y eso la alegraba esa mañana. Podía descansar, quedarse un rato más en la cama y luego levantarse a ayudar al doctor en lo que necesitara. ¿Pero por qué estaba ahí Betty? No deberías reanudar tus trabajos tan pronto después de la muerte de, sé lo que quiere decir, Excelencia, contestó Betty, pero no soporto estar sentada. Pensando. Miró hacia el espacio, se dio una sacudida y se dirigió al lavabo a coger el jarro de loza. Tengo que trabajar. Seguro que podrías dejarlo todo, aparte de las cosas más importantes, protestó Sylvain. No hay nada más importante que la salud de la nueva duquesa. Son las 10 de la mañana y el coche la estará esperando dentro de una hora. Llenando de agua la jofaina, se la pasó a Bernadette junto con un paño y una toalla. Aquí está el agua. Será mejor que se lave la cara y se quite esas telarañas de los ojos. Ha dormido más de 12 horas. Sylvain se sujetó la sábana sobre los pechos mientras Bernadette le pasaba una camisola limpia. Después se metió debajo de las mantas y se la puso. Bajando las mantas, preguntó, ¿vamos a salir? Usted, convino Betty. Se le curvaron los labios intentando imaginar los planes de Rand. ¿Irían a dar un paseo por los campos? ¿Irían a visitar Londres? Irían, no se atrevía a pensarlo, al extranjero, donde podrían pasar el tiempo disfrutando de la mutua compañía, visitando ruinas antiguas, recitando poemas a la luz de la luna llena. Entonces miró hacia Betty y vio que ésta se estaba retorciendo las manos debajo del delantal y tenía rojos los bordes de los párpados, y comprendió lo inapropiados que eran esos sueños suyos.
El hermano de Rand acababa de morir, un asesino andaba suelto, y todos estaban en peligro. Pero ella y Rand estaban casados y podrían curar el cáncer que amenazaba con matarlos a todos. Lo sabía. Juntos eran invencibles. ¿Dónde está Rand? Betty y Bernadette se miraron, y Bernadette masculló algo le pareció que era escondido. Betty tosió y dijo, Su Excelencia descubrió que tenía asuntos que atender en otra parte. Esa frase le captó la atención, asuntos que atender en otra parte. Su padre decía eso con frecuencia, en especial cuando ella lo había disgustado. Pero Rand no podía saber el significado que tenía esa frase para ella, y, en todo caso, ella no lo había disgustado. Oh sí. Poniendo buen cuidado en parecer despreocupada, cogió el paño mojado que le ofrecía Bernadette, y se lavó la cara. ¿A dónde vamos a ir tan temprano? Betty juntó las manos y sonrió plácidamente. Su Excelencia pensó que a usted le gustaría ir a visitar a sus padres para informarlos personalmente de su matrimonio. Sylvain se levantó de un salto, tan rápido que la jofaina salió volando y Bernadette recibió un inesperado bautismo. ¿Qué? Visitar a sus padres y desapareció la placidez de Betty. Señorita Sylvain, ¿se siente mal? Sola. Gritó Sylvain, de pie sobre la cama. Esa era su ¿dónde está Rand? Esto, Sylvain había visto culpabilidad en la cara de las criadas, y la reconoció en la cara de Betty. Caminando furiosa por la cama, hundiendo los pies a cada paso, preguntó pronunciando muy bien y lentamente, ¿dónde está, Su Excelencia? ¿Dónde está mi marido? Betty se rindió sin protestar. Está en la fábrica, inspeccionando la destrucción causada por la explosión. Sylvain saltó al suelo y cayó con tanta fuerza que le dolieron los tobillos. Vestime. Iré allí. 3 paredes habían quedado en gran parte intactas, observó Rand. Algunas máquinas habían resistido la explosión, otras habían resistido el desmoronamiento del techo. Si la explosión no hubiera destrozado la pared que aguantaba las vigas principales, los daños habrían sido considerablemente menores. ¿Pero qué se podía salvar de esos destrozos? De pie, en el centro de la planta, miró hacia el cielo. Garth habría sabido la respuesta. Él, no. No sabía de industria manufacturera lo suficiente para tomar las decisiones correctas. No sabía qué causó la explosión, y no sabía cómo podía curar los males de la propiedad. Su hermano había muerto y con él todos sus sueños y planes. Él era el duque ahora, era el responsable de la gente de la propiedad, de la fortuna de la familia y de, lo más precario, la seguridad de su esposa. Sorteando los montones de escombros, salió a la luz del sol y emitió un gemido. El coche venía bajando la colina a toda velocidad, y sabía qué significaba eso. Betty y Bernadette habían aceptado intentar que Sylvain se marchara sin verlo a él. Al parecer no creían que fuera capaz de imponer su voluntad a su flamante esposa, sin ofenderla. Era evidente que habían fracasado y ella había intimidado a Jasper, obligándolo a traerla ahí. Deseó haber hecho lo que había pensado al principio, hablar con ella y explicarle el motivo, seguro que lo habría entendido. Volvió a gemir cuando se abrió la puerta del coche y ella bajó, con el quitasol delante, como si fuera una espada. Casi se le paró el corazón cuando ella echó a andar hacia él, el pelo castaño de punta agitado por el viento, sus grandes ojos entrecerrados como si quisieran rebanarlo en trocitos. En su piel blanca destacaban manchas rojas en los pómulos y la punta de la nariz, y el color le subía por el cuello desde el escote del vestido. Todo indicaba que iba a ser una riña violenta, no un enfrentamiento decoroso entre marido y mujer. Volvió a mirarla, entre un hombre y su esposa furiosa. Tenía que tomar el mando inmediatamente porque si no, no tendría dominio ni sobre ella, porque era evidente que estaba dispuesta a destruirlo, ni sobre sí mismo, porque veía su pasión y deseaba tenerla cerca. Cuando ella estuvo lo bastante cerca para poderlo oír, aunque no lo suficiente para golpearlo con el quitasol, le dijo, Sylvain, ¿has venido a ver la destrucción? Sí. Continuó caminando hacia él, con la mirada fija en la parte vulnerable de su cuerpo. Él se apartó y se giró. No había estado en la fábrica desde el día de la explosión, y tenía la esperanza de que mi imaginación hubiera creado más caos del que hay en realidad.
Hizo un gesto hacia el edificio. Evidentemente, no es así. Sylvain miró hacia las ruinas, se detuvo y continuó mirando con consternada fascinación. Es horroroso, ¿verdad? Guardando la distancia, él la rodeó por un lado y se situó detrás. Me gustaría saber a qué extremos está dispuesto a llegar el asesino para destruir a la familia Malkin. Ella volvió la atención hacia él. No sabes el motivo de esto. No. Quizás está intentando exterminar a nuestra familia. Podría ser que nuestra prosperidad sea lo que desea destruir. En cualquier caso, que Dios ampare a cualquiera que se interponga en su camino. Eso es una tontería, dijo ella rotundamente. ¿Qué motivos podría tener alguien para tanta maldad? Bueno, está James. Es un joven frustrado, furioso, que está en contra de la fábrica y ahora es el próximo en la línea de sucesión del ducado. Está la tía Adela, mujer ambiciosa que podría hacer cualquier cosa para favorecer el ascenso de su hijo. Ella se enrojeció aún más al darse cuenta de que él le arrojaba a la cara la lista de sospechosos de ella. Está el párroco Donald, continuó él, que está muy consagrado a transmitir la palabra del Señor, pero no su significado, creo. Y está Jasper, que, vamos, calla. Aprovechando la oportunidad, él se le acercó lo bastante para tocarla, y al no ver ninguna reacción agresiva, le cogió los hombros y la giró hacia él. Sylvain, no sé por qué alguien nos va detrás. Tal vez en alguna ocasión uno de nosotros se creó un enemigo personal. Tal vez alguien envidia nuestra riqueza o nuestra influencia. Tal vez, no lo sé. Pero sin duda comprendes que estarías más segura, ¿más segura? Lo miró con los ojos entrecerrados. Más segura en la casa de tu padre. Ella le apartó las manos de sus hombros de dos manotazos. No me importa mi seguridad. Caminando hacia la fábrica, dio una patada a uno de los bloques cuadrados que habían formado la pared, tropezó y casi se cayó, por el dolor. Entonces, aparentando que eso no había ocurrido, continuó, soy una mujer independiente. He cuidado de mí años y años. Que tú intentes protegerme es un insulto. Un insulto. Alguien se sintió insultado por eso mismo, y creyó recordar que había sido él. ¿Cómo se te ha podido ocurrir enviarme lejos? Comenzó a pasearse delante de las ruinas, que formaban un telón de fondo para su belleza. No tienes ningún motivo para pensar que alguien podría hacerme daño. No. Ya empezaba a hervir de furia, a fuego suave y parejo, pero la contuvo y sondeó. ¿Hay algún motivo para creer que alguien podría hacerte daño? Ella volvió a tropezar, pero no porque hubiera golpeado algo con el pie, sino por la culpabilidad. No, dijo, no hay ningún motivo. Eso lo dijo sin mirarlo, y a él se le desbordó la furia contenida. Le mentía. Había pensado hablarle del hombre fantasma que intentó golpearla, pero no se había imaginado que ella trataría de engañarlo. Y si le mentía en ese momento, ¿qué podría hacer en el caso de que se produjera un ataque en el futuro? ¿Podría incluso estar ocultando la verdad de otros ataques? Condenación, estalló. No puedo fiarme de ti. Ella se giró, con un revuelo de faldas. ¿Qué quieres decir? Tenía la audacia de mirarlo indignada, pero eso lo alegró. Sabía por qué lo hacía, deseaba quedarse. Pero su engaño le hacía más fácil el cumplimiento de su deber. La sangre se revela, dijo. Solo una hija de comerciante armaría una escena por esto. Ella se quedó inmóvil. ¿Escena por qué? Preguntó, con una vocecita débil. ¿No es obvio? Ella retrocedió. Él no había dicho nada, solo le hizo esa simple pregunta, en el tono más malhumorado posible, y ella le dio su interpretación. El quitasol cayó al suelo. ¿Me vas a enviar lejos porque te avergüenzas de mí? Ella podía negarlo rotundamente, pensó él, podía desafiar los preceptos de la sociedad para ocultarlo, pero la preocupaba ser hija de un industrial. Y a él lo preocupaba que a ella la mataran. Dime una cosa, dijo. ¿Crees que mi tía Adela habría aprobado mi matrimonio con una mujer de tan mala reputación si hubiera sabido que yo me iba a recuperar?
Todo el color le abandonó la cara a ella, dejándola pálida de angustia. Él dio un paso hacia ella, pero se detuvo al recordar su misión. Sabía muy bien representar el papel de duque altanero, así que insistió. ¿Crees que la tía Adela habría aprobado mi matrimonio con la hija de un industrial si hubiera sabido que yo estaba destinado a ser el duque de Claremont? Era una pregunta estúpida. Ninguna otra persona en el mundo tenía una opinión tan elevada. Del prestigio del duque de Claremont, sin duda la tía Adela había calculado el efecto en la categoría de la familia de la entrada de Sylvain en ella y había juzgado insignificante ese efecto. ¿La tía Adela no me desea en la familia?, preguntó ella, con las manos juntas apretadas a la cintura. ¿Lady Amy y James me desprecian? ¿Qué te parece a ti? Soplaba el viento y cantaba una alondra, pero por encima de esos sonidos se le oía la rasposa respiración de ella. Nunca ha habido una anulación de un matrimonio en la familia, dijo en voz baja. No, gritó ella, como si la hubieran apuñalado. Eres un canalla. Eres, cerró las manos en sendos puños y se estremeció como un cañón a punto de disparar. Si me despreciabas tanto, ¿por qué tuviste que hacerme feliz? ¿Por qué me diste aliento, me hiciste creer que me admirabas, y actuaste como si yo te gustara? Podrías haberme enviado lejos antes de convertirme en lo que el mundo piensa de mí, una estúpida, una disipada, una incompetente, una mujer. Estúpida. Se agachó a recoger un terrón de tierra, se lo arrojó y el terrón se deshizo al golpear su pecho. No tenías que haberte hecho el simpático para mí. No tenías que. Horrorizado, él vio que le corrían lágrimas por las mejillas. Ella se las limpió, desafiante, dejándose huellas de barro, se agachó a arrancar matas de hierba con raíz y tierra, y se las fue arrojando, una a una, golpeándole la cara, el pelo, el abdomen. Él no hizo nada para defenderse. ¿Cómo podría hacerlo? Si ese desahogo la hacía sentirse mejor, que así fuera. Ella sollozaba fuerte mientras arrojaba las matas de hierba, sonidos feos que sin duda le desgarraban la garganta y las entrañas. A él se las desgarraban. Justo cuando ya no pudo soportarlo y estaba a punto de acercársele para cogerla en sus brazos y asegurarle que ella significaba el mundo para él, ella paró y lo miró. Ya no era el regalo de un hombre elfo, sino una mujer humana herida sin remedio. Sylvain, le dijo, tendiéndole las manos abiertas. Procede a pedir la anulación, entonces. Lo de anoche no significó nada para ti. No significó nada para mí tampoco. Simplemente nunca, nunca, jamás, vuelvas a acercarte a mí. Escupió a sus pies y corrió hasta el coche, y Jasper lo puso en marcha, llevándosela de su vida.